Hola mujeres, bienvenidas a esta cuarta parte de la serie llamada Venciendo cárceles espirituales. Vamos a empezar y como vemos en el graph, hoy el campo de batalla, la mente, el corazón, el mundo y las regiones invisibles. La batalla debe ser entendida. Es necesario poder comprender antes de que podamos asegurar la victoria que Jesucristo ya nos ha dado. Debes de saber clamar victoria antes de que Jesús te la otorgue. Campo de batalla de la mente. La guerra contra nuestros pensamientos. Es importante que entiendas que para caminar una vida victoriosa en Cristo, debes aprender cuándo la batalla se libra en la mente. La mente puede ser influenciada por una variedad de fuentes: el Espíritu Santo, el mundo, nuestros propios pensamientos y el susurro demoníaco. Para clamar victoria en este campo, es crucial que reconozcas la posición que Dios te ha dado. Cuando Satanás trató de tentar a Jesús en el desierto, Jesús constantemente acudió a la palabra para reprender al diablo. Conocemos que Satanás es un mentiroso y siempre ha tratado de ocultar la verdad, y sabe de memoria la Escritura y la usa a su conveniencia. Leamos Mateo capítulo 5, versículo 25. Donde dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Esto no significa que obedezcas a tu adversario, sino que lo reprendas con la palabra de Dios. Muchas veces el enemigo viene a hablarnos, a decirnos, por ejemplo, que no eres lo suficientemente fuerte, y nuestra respuesta tendría que ser: Jesús es mi fortaleza y Él va delante de mí en esta batalla. El resultado será uno solo: el enemigo huirá. Recordá que no somos ignorantes de las maquinaciones del diablo. Hay ocasiones en las que debo reprender con un versículo de la palabra. Todos los días se comienza una nueva batalla, una batalla contra nosotros mismos, la guerra del espíritu contra la carne. Y como dice Gálatas 5, versículos 16 y 17, la victoria contra la carne es someterse a Dios y permitir al Espíritu Santo que controle nuestra vida. El campo de batalla del corazón. La guerra contra nuestras emociones. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Debemos recordar constantemente cuánto nos ama Jesús, aún con nuestras imperfecciones, para nosotros sentir, mostrar y compartir el mismo amor que Él nos da. Es alevoso cómo el enemigo ataca a nuestro corazón y crea un corazón frío, porque el pecado sobreabunda. La palabra dice que es imposible que evitemos que vengan ofensas, pero que tenemos que tener un corazón blando, perdonador, y no permitir que nuestros corazones se endurezcan y se enfríen. O sea, tenemos que llegar al punto en que podamos quitar la paja del ojo ajeno con cuidado, con paciencia, con amor y sin juzgamiento ni condenación, sino más bien teniendo un corazón perdonador y puro. El campo de batalla en el mundo. La guerra contra un sistema. Todas nosotras tenemos que vivir en el mundo y debemos entender que no podemos salir al mundo
cada mañana sin un objetivo claro, expreso para no estar a disposición del que anda como un león rugiente, dice la palabra, viendo a quién devorar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aunque vives en el mundo, determinate a no vivir como el mundo. Esa es la clave. El campo de batalla en las regiones invisibles. La guerra contra las jerarquías demoníacas. Todas peleamos contra un enemigo invisible. Debemos ser vigilantes y acechantes de las tácticas del enemigo. Tenemos que permanecer alertas a las batallas de nuestra vida. El enemigo está buscando a quien destruir. Por eso no podemos bajar la guardia. Demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria en Jesucristo. Demos gracias a Dios porque tenemos y contamos con la seguridad de su amparo. Debemos entender los niveles de guerra para saber cómo opera el enemigo en las distintas zonas geográficas. Y aquí vamos a ver 3 niveles. El primero, nivel tierra, el corazón. Este nivel, denominado tierra, opera en 4 maneras diferentes. La primera es la transferencia. Esta controla totalmente una persona, en su mente, en su espíritu, en su voluntad, en su cuerpo. La somete por los espíritus que están dentro de ella misma y opera desde el interior de la persona. Luego está la posesión, que no es el control total de una persona, sino que es parcial. ¿Qué quiere decir? Que esta misma puede tener el control de su voluntad, pero de igual forma los espíritus operan desde el interior. Luego está la opresión, que es una manifestación cuando el espíritu opera desde afuera, o sea, afectando un área de su espíritu, de su mente o de su cuerpo. Por ejemplo, el desánimo, el cansancio excesivo, ver todo negativo, bloqueos mentales, la falta de concentración y tantas cosas que podemos decir. En este caso, el cuerpo se enferma de diversas formas. Hay que decir que en este caso, la opresión demoníaca se manifiesta como consecuencia de alguna puerta abierta en tu vida, sea pecado, falta de confianza, falta de perdón, duda, temor, odio, o bien porque Dios lo permite con el propósito de formar tu carácter. Luego viene la influencia, dada básicamente por manifestaciones externas, las cuales son producidas en el entorno de la persona a través de situaciones que intentan llevarla a pecar. Son inducidas por pensamientos negativos y perversos, que de no resistirlos se pueden tornar bastante peligrosos. Esta influencia puede darse a través de espíritus inmundos, personas, culturas, tradiciones, pecado, iniquidad, etc. Es un fenómeno que se manifiesta en forma individual o colectiva. Y algunas manifestaciones son la religiosidad, el fanatismo, el humanismo, el ateísmo, los temores, la violencia, etc. Nivel espiritual, ocultismo. Este nivel opera a través de trabajos, maldiciones, conjuros, encantamientos, hechizos, magia y sus distintas manifestaciones.
son llevadas a cabo por brujos, magos, hechiceros, espiritistas, adivinos, parapsicólogos, los cuales trabajan tanto sobre personas como sobre territorios. Al hablar de ocultismo, a veces lo asociamos con sacrificios, con pactos de sangre, danzas, rituales, trabajos de velas, etc. Sin embargo, existen otras formas que son muy sutiles y se disfrazan de ciencia o formas elevadas de espiritualidad. Tal es el caso como la nueva era, el umbandismo, la hechicería, la masonería y el espiritismo. En el nivel de ocultismo, conocer las actividades de los grupos satánicos existentes en nuestra ciudad puede ayudarnos a entender su modo de operar y tener mayor eficiencia en nuestra oración de guerra. Recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales, gobernadores de las tinieblas y potestades celestiales. Nivel aire estratégico. Aquí nos confrontamos a los principados, potestades y gobernadores, no a los demonios. Estos espíritus reciben órdenes directamente de Satanás y se les asignó un sector geográfico específico, motivo por el cual se los denomina espíritus territoriales. Estas jerarquías, tal como lo hemos visto antes, son los principados, espíritus de muy alto nivel que tratan de controlar a las naciones en base a estrategias desarrolladas en virtud a las necesidades y al pecado de la gente. Luego están las potestades, espíritus de menor poder que implementan las estrategias a través de los espíritus de menor grado. Luego vienen los gobernantes, que son espíritus que ejecutan las órdenes de sus superiores a través de las huestes. Y las huestes, espíritus demoníacos, comúnmente demonios que llevan a cabo tareas encomendados por sus superiores. Se dan cuenta que trabajan conjuntamente, que a pesar de que todos tienen un orden jerárquico, trabajan en conjunto. Así funciona en el nivel del aire, el nivel estratégico, porque arman una estrategia en contra de los hijos de Dios y la llevan a cabo cuando el Hijo de Dios no sabe pelear esta batalla. Niveles de lucha. Cuando en las naciones se enfrentan a batallas y a guerras, hay puntos estratégicos que se defienden y otros que se poseen. Quien tome el control de esas zonas prácticamente ganará la guerra. Quien tenga el control de ese lugar debe velar y reforzarla para que no haya otro ataque del adversario. Debe luchar hasta lo último para retenerlo. De ello depende el resultado final. Desde el lado espiritual ocurre igual al natural. Hay varias zonas que son estratégicas y que son propiedad del cuerpo de Cristo. Debemos conservarlas y tenerlas bajo control, para así garantizarnos la victoria contra las huestes del infierno. Estas zonas deben ser fortalecidas y sostenidas con valor. ¿Y cuáles son estas zonas? Bueno, la primera es la mente, la segunda es el corazón y la tercera es la boca. En la mente es donde los pensamientos se reciben y se elaboran. Allí se originan las ideas y es allí donde Dios pone sus ideas y donde el diablo quiere introducir sus pervertidos planes. La mayor parte de los conflictos espirituales es en ese lugar. Se libran ahí, porque Satanás sabe que si logra llenar la mente con críticas, juicios, falsedad
calumnias y mentiras, la guerra está ganada. No dejes que el diablo tome ventaja en esa batalla. Cuida tu mente. Lleva todo pensamiento cautivo a la voluntad de Jesucristo. El corazón es sumamente importante en la guerra espiritual. Debe mantenerse sano, libre de malas actitudes. El corazón será la meta del diablo. Él provocará que tengamos emociones negativas, hábitos malos y actitudes detestables, porque ese es el lugar más vulnerable. Así que guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por último, la boca, que es un instrumento difícil de manejar. La boca puede ser un arma destructiva en manos del diablo. Si controlamos nuestra boca, habremos ganado prácticamente toda la batalla. Dale tu lengua al Espíritu Santo para que su poder tome tu lengua y le ponga freno. Recuerda que en la lengua está el poder de dar vida y muerte. Así que habla palabras de bien y no de mal.